eventos. José Ricardo Taveras, ex director de Migración, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, ex legislador. Bienvenido, José Ricardo. No le escuchamos. El micrófono, licenciado. José Ricardo, el micrófono. Perfecto. Decía que daba las gracias por la oportunidad que me brindan de compartir con ese Dream Team. La verdad que cuando veo el equipo me siento, yo diría que tan chiquitico. No tiene que decir eso para generar afecto, porque ya tú lo tienes hace mucho. Claro, no tiene que ser dulce ni delicado para eso. Hace mucho que tú tienes mi afecto. Lo siento. Mira, José Ricardo, varios eventos a mí en lo personal me convocan a requerir tu opinión. El evento que se produjo en la zona franca binacional, el hecho de que uno de los líderes de banda de Haití esté convocando a que la gente se abstenga de salir a las calles, justo cuando se convoca la apertura del año escolar en Haití. El hecho de que se hable de 10 casos de cólera en Haití y la desgracia de este fin de semana, la muerte de 3 personas aparentemente a manos de un haitiano o de varios haitianos. Ya de hecho un medio de comunicación da cuenta de que hay uno detenido y que se menciona un nombre, un apodo como posible identidad del autor de las 3 muertes. ¿Cómo ustedes leen esto? O tú, que tienes una posición clara sobre lo que debía ser el manejo con Haití, y las personas que piensan como tú, ¿cómo pueden leer esto? Sí, gracias, Domingo. Mira, lo que aconteció, para ir mencionándote los diferentes eventos, no es inédito. Todo ha ocurrido ya en el pasado. Recordemos que ya hubo una niña que se le cortaron 2 brazos y se han ido sucediendo, por solo citar un caso, que podríamos citar muchísimos más, el caso de la señora de Villacinda, creo que fue, violada y asesinada en su cama, y su esposo gravemente herido. Muchísimos casos de ese tipo, y no es la primera vez. En una ocasión, yo no sé si ustedes recuerdan, que en Cristo Rey se produjo un movimiento que declaró Cristo Rey territorio libre de haitianos. La línea noroeste lo ha hecho varias veces. Hoy lo estamos viendo en Rancho Manuel, en Puerto Plata, fruto del evento, y así se va a ir sucediendo. El tema de esto no es que haya ocurrido, sino que ha seguido ocurriendo. Y la gravedad de estas señales es lo que nosotros hemos venido advirtiendo. O ponemos el orden, porque cuando el Estado se ausenta de sus deberes, el que se hace cargo es el caos. Esas son señales que deben decirle a los líderes, al liderazgo de este país, a las élites de este país, porque yo insisto mucho en las élites, e insisto por una razón muy fundamental: la presencia de esa mano de obra que hay aquí, de esa gran comunidad haitiana, tiene muchas razones que ser. La primera, que ellos no tienen espacio para ningún tipo de esperanza en su espacio vital. No hay lugar. La esperanza ha sido mutilada, asesinada, y es, como yo he dicho siempre, un matadero de esperanza es Haití. Y siempre que tú tengas ganando $5 como jornalero de la construcción de aquel lado, y al cruzar te ganan 45, yo cruzo si tengo familia.
Lo que nosotros tenemos que ver es que las élites de este país han auspiciado eso, y no son las políticas con su indiferencia solamente, porque las que meten presión a las élites políticas, y siendo esto una plutocracia, son las élites económicas. Yo siempre he insistido en eso, que no están viendo esta parte del riesgo que conlleva la estabilidad del país y la paz de la isla cuando no hacemos las cosas en orden. Entonces, se van a seguir repitiendo. El tema es que no se sabe qué día podrán ocurrir 3, 4 eventos concatenados uno detrás de otro, o uno un día y otro día, sin saber qué puede pasar. Aquí todo el mundo de alguna forma, yo mismo estoy viviendo en una situación personal complicada, con la casa de mi hijo mayor apedreada durante varios días por una persona supuestamente enajenada mental, pero de nacionalidad haitiana. He advertido a la policía en el sentido de que eso estuvo ocurriendo. Y he tenido que convertirme, porque no quiero armar a mi hijo, yo en el seguridad de él y su esposa, porque hasta han apedreado el jeep de la esposa de mi hijo y mis nietos. Yo viví un evento semejante con un nacional haitiano, que finalmente el ministro de Salud se apiadó de mí y lo recogió y lo llevaron. Pero alguien no fue tan tolerante como yo, le cortó una mano. Tú le cortaste una mano. Sí, hay ese tipo de dramas. Imagínate tú que es verdad, que es loco. Porque el problema es que tú no sabes. Tú no sabes que, por ejemplo, hasta ahora la noticia que me ha llegado a mí, que en la barbaridad que ocurrió en Rancho Manuel, con el tío del comandante Soto Jiménez, no fue para robarle. O sea, tú no sabes qué hay detrás de cada cosa. Tú no sabes cuál de esos haitianos aquí, que entran aquí supuestamente a laborar, viene con una misión, y de a quién han decidido sacrificar. Tú no sabes lo que está pasando, y todos sabemos, lo que sí sabemos, porque en los mismos Estados Unidos han admitido que hay un flujo brutal de armamentos hacia Haití, que ahí se están creando las condiciones para que venga un conflicto civil. Entonces, sí, en principio parece que el mismo Moïse auspició eso. Parece que la confrontación de él con ciertos intereses y el ánimo de consolidarse en el poder fue generando esto. Pero esto se ha ido de las manos, porque ya hay bandas de esas que son financiadas por élites haitianas. Los mismos periodistas haitianos, ustedes han visto en ocasión de los disturbios, dicen de qué manera queman ciertos almacenes y cuáles no. Eso te da una pista de que hay élites haitianas financiando esta situación. A esto agrégale el ingrediente del componente ideológico. Hay fuerzas de naturaleza ideológica tratando de tomar Haití para producir un gobierno marcada, yo diría, de orientación filo izquierdista, que es parte de la lucha natural del poder. Entonces tú tienes que ver que ahí están dadas las condiciones. Entonces nosotros aquí estamos en Belén con los pastores. Y el tema, además de la violencia, cuando tú te pones a analizar, la gravedad es de que no estamos mirando lo que se nos cae encima. Demográficamente, para la década que viene, las 2/3 partes de la población de la isla va a ser haitiana. Una gran parte de ella viviendo en territorio dominicano. Pero encima de eso, las cuencas hidrográficas haitianas a estas alturas, con una matriz energética de carbón, que ya no tienen dónde ir a buscar y están buscándolo en las cuencas altas dominicanas, donde nace su propio río, el Artibonite, la principal cuenca hidrográfica que tienen, que Haití está a punto de quedarse sin agua. Entonces, cuando tú ves retos así y tú ves élites que ignoran esa situación, ahí está el caso de Codevi, una empresa, no tienen absolutamente para nada la culpa.
¿Por qué quieren estimular la la frontera como una zona franca? La están estimulando porque Haití tiene ciertos accesos a mercados especiales en la Unión Europea y en los Estados Unidos con reducciones de impuestos. Entonces, quieren las plantas de aquí para tener la protección del orden relativo que nosotros tenemos de este lado. Entonces, tienen un puente que comunica con territorio haitiano, donde hay una propiedad de la empresa también, donde está el comedor, ellos salen estampida a comer, se caen por el hecho de que no pudieron ser capaces de esperar que se quitara un vehículo del medio, mueren 2 personas, se quiebran varias roturas de hueso, y entonces cuando van a la ambulancia, que no estaba el chofer disponible, no se pudo activar de inmediato, conllevó la canibalización de la ambulancia, y obviamente de ahí se degeneró en una serie de eventos que se están ocultando, porque no se le ha dicho toda la verdad. Que fue del lado de Haití. No fue del lado de Haití, fue del lado de las plantas, de este lado del masacre, del río Dajabón, que es como debíamos llamarlo. Entonces, tú te pones a mirar, nosotros tenemos un problema, al margen de lo que nos está cayendo arriba solamente con una economía 10 veces mayor que aquella. La economía dominicana, conforme a algunos centros de pensamiento, tiene una proyección de crecimiento. Me estoy refiriendo antes de la pandemia, no sé, no he visto estudios nuevos, pero se supone que para el 2030 la economía dominicana tendrá un crecimiento hasta 200 mil millones de dólares y va a tener un incremento positivo en el PIB per cápita. En Haití va a ser lo contrario, aunque va a tener un crecimiento, en realidad es un crecimiento negativo, porque al crecimiento desproporcionado a la población y un crecimiento pírrico del PIB, el PIB per cápita se va a disminuir. Todos esos factores son los que un estadista debe ponderar para planificar y eludir el caos. Doctor, usted fue por un buen tiempo director de migración, aunque le tocó ejercerlo con una ley sin reglamento, o sea, por lo tanto con un margen de maniobra limitado. Hemos visto, siempre vemos en la prensa anuncios de deportaciones, de cantidad de deportaciones y guagua y aparataje, pero nunca vemos la cantidad de empleadores de mano de obra ilegal sancionados de acuerdo a lo que establece la ley de migración de 5 a 30 salarios mínimos. Entonces, en cuanto a medidas reactivas, ¿cuál sería su evaluación? Y además, el rol que en este momento debería jugar las Fuerzas Armadas. ¿Es suficiente la medida del muro? ¿Se necesitan reforzar más inteligencia? ¿Se necesita dotar más de militares en la zona? ¿Qué usted cree que su posición institucional con relación a eso? Cuánto agradezco tu pregunta, porque me permite decir algunas cosas. Yo veo a la gente quejándose de la Dirección General de Migración, y no por defenderme. Yo defiendo a Migración en este momento en cierta medida, porque hay una confusión de los roles institucionales. La seguridad de la frontera de la República Dominicana, por mandato de la Constitución de la República, le corresponde a las Fuerzas Armadas y la ejerce fundamentalmente a través del Ejército Nacional y el CESFRON. ¿Qué ha pasado aquí? Y me gustaría explicar bien esto. ¿Quién recibe el presupuesto para garantizar la seguridad de la frontera? Es las Fuerzas Armadas. En el gobierno anterior, el ministro dijo que se invertían 50 millones de pesos mensuales en seguridad fronteriza. Migración no recibe absolutamente nada de eso. 70 puede ayudar, porque la ley le permitiría ser un contrapeso en la seguridad. Y de hecho, yo puedo decirte que me siento muy satisfecho de mi labor, porque en cooperación con las propias Fuerzas Armadas y la labor que realizó Migración, entre deportaciones y devoluciones, en mi gestión se hacían un promedio de 350,000 por año. Ahora, yo digo que perfectamente se puede parar las deportaciones hasta tanto no se blinde la frontera. ¿Por qué? Porque por un lado lo llevábamos y por el otro lado volvían. Es una puerta giratoria.
que es negocio al mismo tiempo, porque yo les he explicado a ustedes que la corrupción ha deglutido la frontera, no existe. Entonces, cuando tú te pones a ver, es de los militares, sí, hay gente de transporte. Cuando se logró poner cierta efectividad, que nosotros teníamos unas unidades que no eran de Dajabón, ni de Liapiña, ni de Jimaní, ni de Pedernales, sino unidades que iban desde otros lugares a operar, y nosotros pudimos ejercer una labor de contrapeso a la labor del ejército. Entonces se fue desplazando el transporte de los ilegales a los motores. Cada vez que ahí aprietan las autoridades, entonces operan los motores y te hacen rutas. Incluso yo descubrí yo mismo una, siendo director de migración, a través de Manacla. Te lo metían por Jicomé de la Sierra, lo que sacaban Manacla, El Rubio, San José de las Matas, y de ahí los redistribuían. Entonces, el tema aquí hay que sentarse. Nosotros, hay un tema que sentarse, que el país debe pensar, que es el tema de las Fuerzas Armadas. Desde 1978, que yo era un muchacho, yo oía que decían los grandes que se iba a profesionalizar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta etapa que se supone que es un upgrade, dirían, ¿verdad?, a las instituciones democráticas, a la libertad y demás, han abandonado el expediente militar, lo han dejado a su suerte. Realmente ningún gobierno, óigase bien, ningún gobierno, entonces lo han dejado, eso que decía el querido amigo el general Damián Arias, es cierto totalmente. Son Fuerzas Armadas indigentes para comenzar de liderazgo, porque aquí los jefes de Estado Mayor y los ministros y los jefes de las unidades especiales que tiene el gobierno, los deciden los espalderos de los presidentes o de los militares que tienen acceso político. Aquí eso de profesión no existe. La han dejado con la casamata vacía. Entonces, encima de eso, la han llevado a un estadio de descomposición moral. Porque ¿cómo tú me puedes decir a mí que tú vas a mandar a un soldado a cuidar la frontera con una dieta de 13 pesos que no le llega? Entonces, aquí hay que sentarse a pensar muchas cosas. Tú tienes razón. Migración podría poner multas. Nosotros una vez pusimos 500 multas, un importantísimo, óigase bien, importantísimo, de lo más alto del país, en una unidad agropecuaria que tienen. En una tarde fuimos y le pusimos 500 multas y se armó un lío del caray en el gobierno. Eso no trascendió, pero definitivamente después de eso entonces salió el decreto de la prohibición de deportación de los haitianos, y jamás se ha podido poner una multa. Nosotros tuvimos que salir del gobierno porque no podíamos, al menos en mi caso, yo no podía permanecer en el gobierno habiendo dicho que sacamos el reglamento en el 2011, que se hizo un compás de espera, porque ese tipo de cosas no se hacen a punta de pistola. Se tienen que, tú no puedes como Estado, si tú tienes una ausencia de 7 años sin reglamento, aprobarlo y salir a poner una pistola en el pecho en 24 horas con una realidad como la que tenemos, con todos los haitianos indocumentados, decir, bueno, vamos a resolver esto en 24 horas. Se le dio toda la condescendencia y el empresariado dominicano no reaccionó. Gracias, José Ricardo. Muchísimas gracias. Acaba de decir lo que pocos quieren oír, porque todos quieren reducirlo a la politiquería. El empresariado quiere ese modelo. La plutocracia que nos gobierna, Domingo, la plutocracia que nos gobierna. Yo no me he retirado de la política, que estoy feliz en el ejercicio de mi carrera, esperando que alguien levante una bandera para ver si rompemos con esto. Yo me retiré y estoy esperando que alguien la levante, pero veo que nadie quiere levantar la nueva. Quieren levantar la bandera de la degradación política todos y de la impunidad. Gracias. Muchísimas gracias, José Ricardo.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.